Estudiantes, les saluda Alexandra Mera. Hoy vamos a compartir la clase número 4. No olvidemos que estos cursos son dictados gracias a la Prefectura del Guayas, dirigida por nuestro prefecto Carlos Encalada, ¿no? Este curso es de 3 semanas, estamos en la semana número 2, hoy culminamos la semana número 2. Voy a compartir la clase número 4. Eh, Vamos a hablar, bueno, la semana pasada quedó algo en incógnita y les dije que le iba a traer un pequeñito video para declaración del IVA. Vamos a compartirlo, voy a compartir pantalla para que lo visualicen y lo vamos conversando en el transcurso de la clase. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver también algo que tengo que hacer. Declaración de impuestos para emprendedores, clase número 4. Ah, A ver, chicos, ya. A ver. Buenos días, buenos días. Vamos a compartir pantalla. Ya. Ay. A ver, chicos. A ver, chicos, por favor, prendan sus cámaras para poder tomar la asistencia que me estaba olvidando. Vamos. Listo. Bueno, no se olviden que al final también de la clase vamos a, vamos a tomar la asistencia y tenemos que prender nuestras camaritas, ¿ya? Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla y sonido. Incluir sonido. Ah, y- mm, Listo, si ven, bueno chicos, vamos a ver la declaración del IVA. Les traje un pequeño video, espero que es muy entendible y muy especificando cómo hacer para declarar el IVA. No se olviden, las personas, los contribuyentes tienen que entrar con su número de cédula y su clave, que es proporcionada por el Servicio de Rentas Internas. Seguimos. Estos son datos que previamente debemos El tener. root y la clave son datos que deben de tener al inicio antes de ingresar, ¿no? Bueno, Se abre la pantalla inicial, nos indica nuestro RUC, nos indica cuál es el nombre del contribuyente, correo electrónico, teléfono. Revisamos que todo esté correcto y ingresamos en la opción menú. Declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones. Aquí en esta pantalla ustedes van a visualizar todas las opciones de declaración de impuestos que tenemos. aquí en la pantalla tenemos formulario del IVA, formulario de renta sociedades, formulario renta personas naturales, formularios de retenciones, formulario de herencias legales o donaciones, ¿no? Entonces nosotros vamos a declarar Bien, IVA. seleccionamos la que estamos tratando hoy, que es el formulario IVA. En esta pantalla vamos a elegir el periodo fiscal. Aquí tenemos dos opciones, seleccionar la declaración de IVA mensual o la declaración de IVA semestral. En este caso vamos a elegir el 2011, que es la declaración de IVA mensual. Periodo, seleccionamos el periodo octubre, pero si es que ustedes necesitan realizar una declaración tardía,
podemos elegir meses anteriores. Obviamente eso va a generar la multa respectiva. Vamos a seleccionar octubre y siguiente. Luego se va a visualizar la pantalla de preguntas. Esta pantalla es muy importante ya que de acuerdo a lo que nosotros respondamos, se va a habilitar el formulario con los campos para nuestra declaración. En este caso, como se trata de una declaración en cero, nos pregunta el SRI, ¿requiere informar valores en su declaración de este periodo? Vamos a poner no. Por favor, que quede claro que esto es únicamente cuando yo no tengo ventas, cuando no tengo compras, cuando no tengo créditos tributarios pendientes. Es solamente en ese caso cuando no tengo nada que informar al SRI. Si, por ejemplo, yo el mes anterior, el mes de septiembre, tuve crédito tributario que puedo descontarlo este mes, pero que porque no tengo información no lo voy a descontar, ahí no es una declaración en cero. Ahí yo tengo que ese crédito tributario pasarlo a este periodo y luego pasarlo al siguiente. Otro ejemplo puede ser que yo tengo compras, no tengo ventas, pero sí tengo compras. Entonces, si tengo información que reportar, yo necesito realizar una declaración. En este caso es una declaración en cero, no tengo absolutamente nada que informar, no compré, no vendí, no tengo crédito tributario, damos un clic donde dice no. Vamos a darle un clic donde dice sí, solamente para indicarles que aquí se habilitan otras preguntas, como por ejemplo, ¿has realizado transacciones realizadas con comercio exterior o activos fijos? Entonces vamos respondiendo. Dependiendo de todas esas preguntas que nosotros respondamos, se habilita el formulario. Pero para este caso específico, vamos a poner no y siguiente. Luego lo que se va a visualizar es ya el resumen de su declaración. Entonces aquí, en el caso de que sea una declaración tardía, de que yo no estoy cumpliendo con los plazos, de que hice después de 2 meses, o si es que me tocaba el 10 y hice el 12, aquí va a generar una multa. En el caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, cuando yo realizo mi declaración de forma voluntaria, la multa es de $30, pero también existe una tabla de multas de acuerdo al rango, ¿no? Al tipo de infracción que se esté cometiendo, entonces tener mucho cuidado, sobre todo en la declaración en cero, que la multa es de $30. Aquí, bueno, en este caso no nos genera multa porque estamos realizando dentro del periodo, ponemos aceptar y la declaración queda realizada. En esta pantalla tenemos ya la recepción de la declaración por internet, en donde va a constar un resumen de todo el proceso de declaración, con el número de comprobante electrónico de pago, la fecha y hora de declaración, la fecha de vencimiento. El comprobante electrónico de pago obviamente va a estar con valor cero, pero en el caso de que se haya generado alguna multa, constará la multa respectiva para que ustedes puedan cancelarla. Aquí se puede imprimir, damos un clic, se va a imprimir un archivo PDF para que puedan tenerlo dentro de, de su archivo electrónico o puedan imprimirlo físicamente. Hasta aquí serían los pasos para la declaración en cero de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Bueno, chicos, ya, ahí ustedes ya se dieron cuenta cómo declarar en cero. Ese video lo cogí de internet rapidito porque ahorita no estamos en época de declaraciones y no pude hacerlo desde un cliente y tampoco me es permitido hacerlo con un cliente porque salen sus datos registrados en el video. Entonces yo creo que está clarito y especificado cuando ustedes declaran en cero. ¿Ya tienen alguna duda? También les hice, ¿sabe qué? También les hice les hice un una guía rápida. Una guía rápida para que ustedes cuando vayan a declarar en cero y otra guía rápida para cuando ustedes vayan a declarar con valores, ¿ya? Esta es la guía rápida en cero que se las voy a poner, se las voy a colgar en, se las voy a colgar en se las voy a colgar en la clase. Se las voy a colgar. Ahí, bueno, les voy a colgar los archivos, les voy a juntar estas dos guías rápidas para calcularlo en cero y
con valores, ¿ya? Bueno, esperamos que, como siempre les digo, que este curso es para personas que no tienen mucho conocimiento, porque ya las personas que tienen conocimiento no están aquí, y se puedan guiar y puedan realizar sus pagos y no pagar multas, ¿ya? Y acuérdense que la multa por no declarar en cero es de $30. Ya, si usted no tiene su RUT y tiene la obligación en el RUT, le sale declarar IVA y si no lo hace, tiene que pagar $30 eh, por cada eh, mes que no haya declarado. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir con la clase de hoy. Dígame, Joana. ¿Cómo está, mis buenos días? Sí, Buenos yo días. quería consultarle, cuando uno hace la declaración mensual, en lo que es facturas de compra, uno puede incluir, por ejemplo, suministros de oficina, Por servicios supuesto. básicos, luz, agua, internet. A ver. Los que usted paga lo que paga por el negocio. Toda la factura que usted esté por su negocio, ¿ya? Por el negocio. Todo lo que usted haya facturado a nombre de su negocio. Bueno, chicos, seguimos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver, seguimos con, les hice un anexo de la clase número 3 para que quede especificado realmente lo que es el régimen RIMPE, negocio popular, el régimen general. Y vamos a hablar sobre el impuesto a la renta, ¿no? Ahora, chicos, déjenme ver una cosa. Sí, estas yo son las diapositivas que les he trepado a la plataforma. Claro, es el impuesto a la renta. A ver. Ah, ya. Estas sí son las diapositivas. Las diapositivas que yo les elaboro están en la plataforma trepadas, ¿no? Seguimos. Bueno, no olvidemos que según vamos a hablar sobre el impuesto a la renta. En el RIMPE Negocio Popular no tiene un límite fijo. eh, en años, usted puede permanecer en el régimen RIMPE Negocio Popular el tiempo que, que le estipulen, ya que si usted cambia de actividad, ahí lo pueden recategorizar. Entonces, a diferencia del RIMPE Emprendedor, que exige un tiempo máximo obligado de 3 años consecutivos, los negocios populares se mantendrán dentro del régimen en forma indefinida, siempre y cuando sigan cumpliendo las condiciones legales fijadas por el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué ocurre esto y cómo funciona la regla? Razón del diseño legal, el espíritu de ley busca apoyar a mantener a una carga tributaria reducida y un esquema administrativo simplificado, uso de notas de venta en lugar de facturación con IVA desglosado, para pequeños comerciantes y microemprendimientos de bajo volumen. Por ello, el Estado nos fija un plazo de caducidad forzado mientras sigan en esa escala de ingresos. Hoy vamos a hablar, como les indiqué, sobre el impuesto a la renta. Entonces, nosotros, las personas que pertenecen al régimen RIMPE Negocio Popular, solo la obligación es de tener unas notas de venta y declarar el impuesto a la renta anual. ¿Ya? Cuando el servicio de rentas internas se cambia o excluye del segmento RIMPE Negocio Popular, se puede trasladar a uno de estos dos regímenes, o sea, al régimen emprendedor o el régimen general. Entonces, al régimen emprendedor te asignan este régimen si tus ingresos brutos del año anterior superan los $20,000, pero no
excediendo de $300.000. Esa es una de las causas. Superar la barrera de facturación máxima anual asignada de los negocios populares de $20.000. ¿Qué implica el cambio? Pasas de emitir notas de ventas a estas obligaciones a emitir facturas electrónicas, empiezas a desglosar el IVA en tus ventas y debes presentar declaraciones semestrales o mensuales de IVA. Pagas impuesto a la renta según una tabla progresiva sobre tu utilidad o ingresos. Permaneces en este subrégimen hasta por 3 años consecutivos. O sea, que en el régimen negocio popular ustedes tienen una permanencia indefinida, pero en el RIMPE emprendedor ustedes el máximo de permanencia es de 3 años consecutivos. En el régimen general, te asignan al régimen general directamente si tus ventas sobrepasaron de los $300.000 anuales o si tú incurriste en motivos legales de exclusión. ¿Por qué te cambian el régimen general? Uno de los casos es, como les indiqué, facturas más de $300.000 en ejercicio fiscal anterior, o sea, en el 2025. Por tipo de sociedad, constituiste o cambiaste tu figura legal o a una que no califica para este beneficio tributario. Porque acordémonos que el régimen RIPE tiene beneficios tributarios, ¿no? Por actividad excluidas, agregaste a tu RUT actividades incompatibles con el RIMPE, tales como servicios profesionales o técnicos que requieren título universitario, arrendamiento de bienes inmuebles, rentas de capital, transportes de carga o pasajeros, construcción, lotizaciones o actividades agropecuarias. Entonces, si hay en ocasiones a ustedes lo cambiaron de régimen, puede ser una de estas tres opciones, ¿no? Seguimos. ¿Qué implica el cambio? Facturación electrónica obligatoria, declaraciones mensuales de IVA, declaración anual del impuesto a la renta calculada sobre la utilidad neta, ingresos, gastos deducibles, aplicando la tarifa ordinaria. Mayor rigor contable, según el caso, llevar contabilidad completa. Según el caso, llevar contabilidad completa. Ustedes se acuerdan cuando yo les enseñé el RUT. En el RUT especifica qué tipo de obligaciones ustedes tienen. El llevar una contabilidad les indica en su hojita de RUT. Cuando le ponen régimen general, ahí les dice retención de IVA, llevar contabilidad o no, declaración, los tipos de obligaciones que tienen con el servicio de rentas internas. A tener en cuenta, el SRI realiza estas recategorizaciones automáticamente. Acuérdense que todo está enlazado, ¿no? De forma periódica, al cruzar la información desde tus declaraciones e ingresos anuales registrados en el sistema. Es decir, así ustedes no indiquen que compran mercadería en base en sus facturas, ellos ya tienen sus registros de cuánto ustedes han adquirido para la venta. Lo que brindan servicios profesionales de salud, ¿cuáles son sus obligaciones, chicos? Aquí, ojo con esto, ustedes son lo que brindan servicios profesionales médicos o personas de la salud, ellos no tienen otro tipo de obligaciones ante el servicio de rentas internas y van en el régimen general. Entonces, por ley en el Ecuador, la prestación de servicios profesionales, médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeros, etcétera, están excluidas del régimen RIMPE. Por lo tanto, los profesionales de la salud tributan obligatoriamente bajo el régimen general, lo que implica el cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas ante el servicio de rentas interno. Primero, facturación electrónica obligatoria. Emisión de facturas. Debes emitir facturas electrónicas por cada atención, consulta, procedimiento o cirugía que realices.
El desglose del IVA. Los servicios de salud humana están grabados con tarifa cero IVA. La factura debe reflejar claramente el valor del honorario con tarifa cero. Es decir, cuando ustedes van al doctor o van a un especialista o se operan, a ustedes no le van a retener el IVA. ¿Ya? Los servicios médicos o de salud no retienen el IVA, el impuesto al valor agregado. Y los doctores no declaran IVA. ¿Ya? Bueno, en ciertos casos, ya vamos a verlos. Seguimos. Como les decía, los que brindan servicios profesionales de la salud emiten factura electrónica por cada atención, consulta, procedimiento o cirugía que realice. Los servicios de salud humana están grabados con tarifa cero de IVA. La factura debe reflejar claramente el valor del honorario con la tarifa, es decir, cero. Declaración de IVA mensual o semestral. A pesar de facturar con tarifa cero de IVA, tiene la obligación de reportar sus ventas ante el Servicio de Rentas Internas. Frecuencia. Puedes realizar tu declaración de IVA en forma semestral si únicamente prestas servicios con tarifa cero. Aquí es donde les decía, según, si ustedes solo se dedican a el médico o la persona que brinda servicios de salud, solo se dedica a eso, a prestar el servicio, declaran en cero. O mensual si además vendes insumos. Cuando vendes insumos o productos con tarifa de IVA vigente, ¿ya? Se presentan según el noveno dígito de tu RUT en las fechas señaladas por el calendario tributario. La declaración del impuesto a la renta. Esto sí es obligación y es anual. La fecha se presenta en el mes de marzo de cada año. Cálculo se calcula sobre tu utilidad neta, ingresos totales por honorarios, gastos deducibles de tu actividad profesional. Hay personas que alquilan el consultorio, pagan servicios, pagan sus servicios y estos gastos deducibles los puede restar para que paguen su impuesto a la renta. Ya estamos hablando del impuesto a la renta, chicos. Ya dejamos hacia atrás el IVA. ¿Ya? Deducción de gastos personales. Puedes aplicar la rebaja por gastos personales, es decir, salud, educación, alimentación, vivienda, vestimenta, etcétera, presentando previamente tu anexo de gastos personales en febrero. ¿Ya? Presentando previamente tu anexo. ¿Ya? Estamos hablando de las personas que brindan salud. Seguimos. Retenciones en la fuente en que te aplican. Los servicios profesionales aplican las retenciones en la fuente, ¿no? El 10% de retención en la fuente. Bueno, cuando prestas servicios profesionales en empresas clínicas u hospitales, agentes de retención, ellos te aplicarán una retención del 10%, o sea, a un médico, a una enfermera le aplican la retención del 10% del impuesto a la renta sobre el valor de tu honorario. Este valor retenido no es una multa y tú no es que no lo vas a poder recuperar. ¿Ya? No es una multa ni un gasto definitivo. Constituye un crédito tributario. ¿Saben lo que es un crédito tributario? Y ustedes ya saben lo que es un crédito tributario. Chicos, ¿qué es un crédito tributario? Valor a favor. Saldo a favor, claro. Correcto, Patricia, un saldo a favor. Entonces, ese impuesto que me han cobrado, el 10%, yo lo puedo usar como crédito tributario cuando haga mi declaración del impuesto a la renta. Ojo con esto. Ya, entonces, cuando prestas servicios profesionales a empresas clínicas u hospitales,
que son agentes de retención, o sea, que te retienen el 10% del servicio, ellos te aplicarán una retención del 10% del impuesto a la renta sobre el valor de tu honorario. Este valor retenido no es una multa ni un gasto definitivo. Constituye un crédito tributario a tu favor que restas al momento de hacer tu declaración anual del impuesto a la renta. Libros y registros contables. Deberás llevar un registro de ingresos y de gastos o contabilidad formal, solo en caso que tus ingresos brutos anuales superen el umbral fijado por la ley que ronda en los $300,000. Es decir, si yo soy un médico que apenas he facturado $20,000 al año, yo no estoy obligado a llevar una contabilidad, ¿ya? Solo si mis eh, ingresos anuales pasan de los $300,000. Y acuérdense que en el RUT también nos indica cuándo debemos llevar una contabilidad formal. Dato clave, para el sector médico, recuerda que para poder emitir tus facturas por servicios profesionales, tu RUC debe estar actualizado con el título registrado en el CENESID y el respectivo registro en el Ministerio de Salud Pública. Que cuando ustedes se vayan a hacer ver y le cobren una factura, ustedes no les deben de cobrar el IVA porque los servicios profesionales no cobran IVA. Las obligaciones ante el SRI de los contribuyentes que tienen título de artesanos. Ojo con estos títulos de artesanos. Los contribuyentes que poseen la calificación artesanal emitida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano o el Ministerio de Producción, el MIPRO, gozan de un tratamiento tributario diferente en el Ecuador. Por normativa legal, los artesanos calificados están excluidos del régimen RIMPE y pertenecen al régimen general. Sus obligaciones tributarias clave ante el SRI son: facturación electrónica, aplica tarifa cero. Los bienes producidos o servicios prestados directamente al artesano en una actividad calificada están grabados con tarifa cero de IVA. Comprobantes electrónicos tienen la obligación de emitir facturas electrónicas por sus ventas o prestaciones de servicios. Requisito legal. En la descripción o en el encabezado de la factura se debe especificar el número de resolución de la calificación artesanal. Declaración de IVA semestral. Formulario 104. Declaración. Al facturar exclusivamente con tarifa cero de IVA, las declaraciones de IVA se presentarán de manera semestral en julio y enero, según el 9º dígito de tu RUT. Monto a pagar. La declaración suele resultar de 0% a pagar del IVA, puesto que la tarifa cobrada al cliente es cero. Declaración del impuesto a la renta. La ventaja. Periodicidad. Se presenta una vez al año. En el mes de marzo, formulario para personas naturales. Cálculo sobre ganancias. Tributan sobre la utilidad real. Tributan sobre la utilidad real. Ingresos menos gastos deducibles del taller o actividad, aplicando la tabla progresiva del impuesto a la renta para personas naturales. Ventaja, a diferencia de los negocios del RIMPE, que paga un porcentaje directo sobre las ventas totales. Ojo con esto. En diferencia de los negocios del RIMPE, que paga un porcentaje directo sobre las ventas totales. El artesano solo paga el impuesto si obtiene ganancias o utilidad a fin de al año fiscal, pero es obligatorio hacerlo. Seguimos. Registros contables y retenciones. Registros de ingresos y gastos. No están obligadas a llevar contabilidad completa a menos que superen los límites generales fijados por la ley, es decir, los $300,000. En ingresos brutos anuales. Hablemos de ingresos brutos anuales, es el valor total de la factura, o sea, el valor del servicio, $300,000. Únicamente deben llevar un libro de ingresos y gastos.
Agentes de retención no actúan como agentes de retención de impuestos, salvo casos puntuales fijados formalmente por el Servicio de Rentas Internas. Agentes de retención no actúan como agentes de retención de impuestos, salvo, o sea, si el Servicio de Rentas Internas le dice sí, hágalo, salvo casos puntuales fijados normalmente por el Servicio de Rentas Internas. Crédito tributario. Si una empresa les efectúa retenciones en la fuente a pagarles, estas retenciones sirven como saldo a favor. Crédito tributario para reducir el valor a pagar en su declaración anual de la renta, del impuesto a la renta. Ojo, si una empresa le efectúa retención en la fuente al pagarles, esta retención sí les sirve como saldo de crédito tributario para cancelar la declaración del impuesto a la renta anual. Mantenimiento y renovación de la calificación. Esto tiene que hacerlo anualmente. Para mantener el beneficio de facturar con cero, con tarifa cero de IVA, el tratamiento preferencial en el impuesto a la renta, el contribuyente debe mantener su carnet de calificación artesanal vigente. Si la calificación caduca y no se renueva, el SRI puede reclasificar automáticamente sus actividades para que comiencen a facturar con tarifa general de IVA vigente, en este caso el 15%. Además de lo tributario, ante el Servicio de Rentas Internas, la calificación del artesano lo exonera de la patente municipal, impuesto del 1.5 por mil, ante el gobierno autónomo, es decir, los municipios de su localidad. ¿Se acuerdan de la patente? Que cuando tenían facturas, ahí hubo que compraron la patente y comenzaron a recaudar valores por la patente. Bueno, si ustedes tienen, si son artesanos, este valor están exentos a pagarlo. Bueno, ahora sí vamos. La resolución por el Servicio de Rentas Internas el 10 de julio del 2026 regula los deberes formales. Hubo una recalificación antes por los transportistas. Ya las vamos a ver. Regula los deberes formales del transporte terrestre comercial. Esta norma aplica a transportes de carga pesada, carga liviana, mixto, escolar institucional, turístico y alternativo. Quedan excluidos los taxis. Ese es otro tipo de obligación, ¿no? Principales cambios. ¿Quién factura al cliente? En cambio, más relevante. La operadora pasa a ser la única autorizada para emitir factura al cliente final por el servicio o por el servicio prestado. Hablemos de los expresos, ¿no? Expresos de las escuelas. El socio o accionista ya no puede facturar directamente al cliente final. Los socios deberán emitir sus comprobantes únicamente a la operadora del transporte a la que pertenecen bajo la actividad específica servicio de transporte, ¿ya? Únicamente de socios o accionistas a operadoras. Acuérdense de que sí, de Uber, que emiten facturas, ya no, ahora no, realmente lo que tienen que hacer es el dueño del transportista, o sea, de la cooperativa de taxis, ¿ya? La cooperativa de transporte público. ¿Ya? Seguimos. 2. Exclusión obligatoria de la placa. Las facturas electrónicas emitidas por la operadora deben incluir la forma obligatoria, el número de placa del vehículo, el campo técnico destinado para ello. Actualización de actividades económicas. ¿Ya? Tiene que estar actualizado la actividad económica en el RUT. Tanto las operadoras como los socios deben reordenar su RUT para registrar actividades excepta según la modalidad. Plazo para el cumplimiento, 30 días.
Socios y accionistas tienen un plazo de 30 días desde la publicación de la norma para actualizar las nuevas actividades en el RUT. Si no lo hacen, el SRI hará actualizaciones en el oficio 45 días y podrá suspender su RUT. O sea, tienen que hacerlo ellos, si no, en 45 días, ellos ya esta normativa ya está. Ya, porque ya estamos en agosto, esto fue hace en julio. 90 días, operadoras de transporte disponen de 90 días para adecuar sus sistemas informáticos de facturación electrónica e incorporar el cambio obligatorio de la placa. Esto pasó. Estas nuevas modalidades pasó para las personas los contribuyentes que hacen transporte pesado o que hacen, hay transportes de los expresos y están en una cooperativa. Entonces, para ellos va esta nueva normativa. Relación con el RIMPE. Recuerda que la actividad de transporte en general está por ley excluida del régimen RIMPE y tributa bajo el régimen general. Esta resolución no cambia el régimen, no te cambia el régimen, sino el mecanismo de facturación y control entre el socio y la cooperativa, empresa y el cliente final. Bueno, estas fueron las nuevas normativas que hubo en el Servicio de Rentas Internas con respecto a los transportistas. ¿Ya? Ahora sí, seguimos. Vamos a hablar del impuesto a la renta, declaración del impuesto a la renta. Chicos, ¿qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta en el Ecuador grava los ingresos anuales que superan la base exenta de 12.081 centavos, ¿no? Ya sea por actividad económica o relación de dependencia. Su cálculo es progresivo y el trámite se realiza en el portal web del Servicio de Rentas Internas durante los meses de marzo y abril. Las declaraciones de impuesto a la renta en el Ecuador varían según el régimen, RIMPE o general. Se calcula sumando todos tus ingresos grabados, restando tus costos y gastos y aplicando la tabla progresiva para realizar tu trámite. Accede directamente al portal del Servicio de Rentas Internas. Antes de llenar el formulario del impuesto a la renta de personas naturales en el Ecuador, debes clasificar tus ingresos. Las reglas principales son: siempre, chicos, les voy a hablar sobre el régimen RIMPE y el régimen general, porque según eso también nosotros vamos a declarar nuestro impuesto a la renta. Se divide en negocios populares, el régimen RIMPE se divide en negocios populares, ingresos mayores de $20.000, ingresos brutos mayores de $20.000 y emprendedores, ingresos de hasta $300.000. Los primeros pagan una cuota fija anuales, incluye el IVA y el impuesto a la renta, ¿no? El régimen general aplica si superas los límites del RIMPE o ejerces profesiones liberales. Solo declaras impuesto a la renta si tus ingresos superan la fracción básica desgravada del año en curso. Ya vamos a hablar y les voy a dar la tabla. Ejercer una profesión liberal. ¿Qué significa esto? Trabajar de forma autónoma e independiente, ofreciendo servicios de carácter intelectual especializado. En lugar de recibir sueldo fijo, la profesional cobra honorarios directamente de sus clientes por cada trabajo o consulta realizada. ¿Ya? Chicos, ya saben lo que es, bueno, ejercer una profesión liberal. La fórmula del impuesto. Vamos. Para entender el impuesto no necesitamos lenguaje técnico, es complicado, presentemos en esto como una organización de una cosecha. El ingreso grabado, todo el dinero que entra por nuestro esfuerzo. Ese es el ingreso grabado. Sueldos, ventas, honorarios. Es decir, todo lo que la cosecha hemos recogido.
Gastos deducibles, los gastos que la ley nos permite restar porque fueron necesarios para poder trabajar, ¿ya? Como ejemplo, los aportes al IES o los materiales de trabajo son las semillas y herramientas que gastamos para sembrar. En los ingresos grabados, todo el dinero que entra por nuestro esfuerzo. Nuestros gastos deducibles, los gastos que la ley nos permite restar porque fueron necesarios para poder trabajar. Ejemplo, el aporte al IES. Base imponible, lo que queda después de restar los gastos. Esa es la ganancia real sobre la que el SRI nos va a medir. Nosotros para, nosotros para calcular nuestro impuesto tenemos que sumamos todos nuestros ingresos, todo el dinero que por nuestro esfuerzo hemos recaudado. Después, ¿qué son los gastos deducibles? Los gastos que por ley nos permite restar porque fueron necesarios para trabajar. ¿Ya? Como el aporte al IES, los materiales de trabajo son semillas, herramientas que gastamos para sembrar. Ya está, estos términos ya no tenemos claro cómo vamos a calcular nuestro impuesto a la renta. La base imponible, lo que queda después de restar los gastos, esta es la ganancia real sobre lo que el SRI nos va a medir. ¿Ya? La regla de oro. La base imponible, sumamos todos nuestros ingresos grabados menos los gastos deducibles. Una vez que tenemos la base imponible, miramos la tabla oficial del Servicio de Rentas Internas. Una vez que nosotros ya hemos obtenido el valor, o sea, la base imponible, nos vamos a ver el escalón o la tabla que nos da el Servicio de Rentas Internas para calcular nuestro impuesto a la renta y en qué lugar nos encontramos. Seguimos, aquí está la tabla. Aquí tenemos los rangos oficiales para determinar cuánto debe pagar según las ganancias netas. Chicos, según nuestra base imponible, ¿ya? Donde yo voy a calcular el impuesto a la renta, según mi base imponible. ¿Cuál es la base imponible? Sumo todos mis ingresos y les resto todos los gastos deducibles. Esa es mi base imponible. Y de ahí yo me voy a la tabla que me brinda el Servicio de Rentas Internas para calcular mi impuesto a la renta. Entonces, si yo tuve de 0 a $12,000 de base imponible, yo no voy a calcular, no voy a tener ninguna fracción, no voy a tener ni un impuesto, ni una tasa básica, ni tampoco voy a hacer ningún cálculo. Voy a declarar en cero. Si yo tuve más de $12,000 con 208, entonces y hasta 15,549, yo voy a calcular el 5% sobre la base excedente. ¿Ya? El 5% sobre la base excedente. Ejemplo, yo tengo $12,208, pero mi base imponible es de $13,000. Entonces, yo hago esto. De los $15,000, yo voy a restar $13,000 y la diferencia que me dé, le calculo el 5%. Y ese es mi valor a cancelar. Ya más adelante se los hago con un ejercicio. Entonces, seguimos. Si mi base imponible es de $15,549 hasta $20,188, tengo una tabla fija de $167, más el 10% del impuesto fracción excedente, más el 10% del valor excedente. Entonces yo hago lo mismo que hice anteriormente. Si yo tengo $14,000, no, $16,000, ¿ya? A la diferencia le calculo el 10% y le sumo la tasa. Y así sucesivamente, de 20,188
hasta 26.700, mi tasa fija es de 631 y con él le saco el excedente que es el 12%. Y ese es mi valor a pagar como impuesto a la renta. 20.700, ¿ya? 20.700 hasta $35.000. Mi tasa fija de impuesto a la renta es de $1.400 más el 15% sobre el excedente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y 35.126 hasta $46.000, impuesto a fracción básica, 2.678 sobre el excedente de $20.000. ¿Ya? ¿Quién está hablándome por aquí? Bueno, ya, bueno, seguimos chicos, ¿ya? Seguimos con la clase. ¿Ya? Vamos a hacer un casito práctico para que aprendan a calcular el impuesto a la renta. Bueno, ustedes calculan el impuesto a la renta y yo les mando un enunciado y ustedes ahí lo van a calcular. Bueno, el caso de Carlos trabaja en una empresa privada, recibe un sueldo mensual de $1.500 y no tiene otros ingresos. Entonces, para calcular cuánto tiene que pagar de impuesto a la renta el sueldo, entonces lo multiplico los 12 meses del año por los 1.500, entonces me sale un total de $18.000. El 13º y 14º de sueldo no entran en este cálculo, o sea, no entran en la suma de los ingresos. Están exceptos del impuesto. Entonces vamos a ver. Seguimos. El caso de Carlos trabaja en una empresa privada, recibe un sueldo de 1.500, como les decía, ¿no? Paso 2. Restar los gastos permitidos. A los trabajadores en relación de dependencia se les resta de forma directa su aporte personal del IES, el 9.45% de su sueldo, ¿no? Entonces, yo, los $18.000 por el 0.09 el porcentaje del IES me sale un valor de $1.701. Este valor es el que él ha pagado por su aporte al IES. Ahora calculamos la base imponible. La base imponible, ¿cuál es la base imponible, chicos? Sus ingresos brutos, ¿no? ¿Verdad? Los $18.000 menos $1.701, él tiene un total de ingresos brutos, su base imponible es de $16.299. Entonces, vamos a ver, hacer nuestro cálculo ahorita. Primero, identifica la fracción básica. El piso de su escalón de 15.549, el impuesto fijo para ese escalón es de $167. Calcular el excedente. Aquí está, restamos la base imponible. Entonces decimos, de $16.000, $16.299, menos la base imponible es de $15.549. ¿Ya? Aquí está, chicos. Miren, la base imponible. ¿Ya? Nos sale un total de $750. Este es el dinero sobrante que recibirá un porcentaje adicional del impuesto. Entonces, aplica el porcentaje del escalón. Para este tercer escalón, el porcentaje sobre el excedente es del 10%. Entonces, 750 por el porcentaje 0.10 nos sale $75. Sumamos el resultado de esta operación, los $167 fijos más los $75 del excedente, él va a tener que pagar de impuesto a la renta $242.
El impuesto total de Carlos para el año 2000, el año anterior, 2025, es de $242. A este valor, Carlos todavía podría restarle una rebaja por sus gastos personales de vivienda, salud, educación, etcétera. Ojo, las facturas tienen que estar a nombre de Carlos, ¿ya? Todavía él, si él tiene sus gastos, que son si el alquiler o educación o la vivienda, puede presentar sus facturas, puede descontarlo del pago del impuesto a la renta. Vamos a hacer otro caso. Caso número 2 de un profesional independiente. El caso de María es una contadora independiente. Durante el año emitió facturas por un total de $24,000. Por sus servicios profesionales para poder trabajar, alquiló una oficina por $200 al mes y gastó $400 al año en papelería y suministros. Vamos a sacar la base. Primero, organizar los números de María. Ingresos brutos, $24,000. Gasto de la actividad, arriendo de oficina, $200 mensuales. Por 212 tiene $2,400. Papelería y útiles, $400. Total de gastos deducibles. Los 2,400 más los 400 tiene gastos deducibles, $2,800. ¿No? Seguimos. Base imponible. Vamos a obtener nuestra base imponible donde yo voy a hacer mis cálculos para el impuesto a la renta. $24,000 menos los 2,800. Me da un total de 21,200. El paso 3, aplicar la tabla. Ustedes van al servicio de rentas internas y ven la tabla que esté vigente a la fecha y hacen su cálculo. Buscamos el escalón, ¿no? Ella tiene un valor de base imponible de 21,200 en la tabla. Vemos que cae en el cuarto escalón, ella está en el cuarto escalón. Entonces, entre 20,188 y 26,700. Fracción básica, 20,188. Impuesto de fracción básica, 631. Porcentaje sobre el excedente, el 12%. Hacemos el cálculo. El excedente, 21,200 menos los 20,188. Tengo una diferencia de $1,012. El impuesto al valor, el impuesto al excedente, el valor excedente es el 12%. Entonces yo voy a hacer el cálculo sobre el excedente. Le voy a calcular el 12% y me da un total de $121,44. Voy a calcular el impuesto causado. Entonces, $631, que es la base, la tabla donde me pusieron no la multa, el valor de la tasa por mis ingresos es de $631, más $121, que es el saldo de la operación del excedente. Entonces, ella tiene que pagar de impuesto a la renta $752,44. ¿Ya? Seguimos. Nota práctica. Como María es profesional independiente, sus clientes seguramente le hicieron retenciones en la fuente. Acuérdense de las retenciones de la fuente que yo les hablé, que eso no es un valor en sí perdido, porque eso le sirve como crédito tributario. Entonces, le descontaron un porcentaje de cada factura. Si le tuvieron, por ejemplo, $480, durante el año, ella solo pagará la diferencia en marzo. Es decir, los $752 que, que calculé menos las retenciones, que es $480. Y tiene un total de $272,44 para pagar
por impuesto a la renta. ¿Cuándo se declara? Se declara en marzo del año siguiente según el noveno dígito de la cédula del RUT. Si termina en 1, el próximo máximo es del 10 de marzo. Estas fechas también pueden variar. Ustedes también tienen que ir al Servicio de Rentas Internas y verificar las fechas de pago del impuesto a la renta. Ojo con eso. Siempre tienen que estar ustedes en comunicación con el Servicio de Rentas Internas, viendo las tasas, a veces varían las tasas, a veces varían las fechas, tienen que tener mucho ojo con eso. ¿Quiénes están obligados? Todas las personas naturales que superan la fracción básica de gravada del año, menos de 12.280 de base imponible, no pagan impuestos, ¿ya? Ya, entonces, ¿quiénes están obligados? Todas las personas naturales que superan la fracción básica desgravada del año, menos de 12.208 de base imponible, no pagan impuestos. Chicos, ingresos grabados versus exentos. Les digo, bueno, esta es una analogía que les traje yo, ¿no? Vamos a usar una analogía muy visual que deja clara la diferencia de inmediato. Podemos llamarlo el juego de las dos canastos. Cuando sembramos y cosechamos, como les dije en las diapositivas anteriores, ¿no? Durante el año, el dinero tiene entrada, no va al mismo lugar. El SRI nos pone dos canastos sobre la mesa y es vital saber qué fruta va en cada uno. El canasto compartido versus el canasto propio. Ingresos grabados, el canasto compartido. El dinero es el dinero sobre el cual la ley dice, de aquí tenemos que calcular un porcentaje para el país, para el Servicio de Rentas Internas. Es la fruta que entra al cálculo del impuesto. Ingresos exentos. El canasto propio es un dinero protegido. La ley dice, este 100% es tuyo por tu esfuerzo. Es decir, cuando nosotros tenemos los... Traje ese pan, era Ah, ese, caramba. Ah, caramba. integral. Ay, por favor, paguen el audio. ¿Dónde está la niña que estaba que hablaba? Bueno, mantengan los micrófonos apagados que salimos de, que interrumpe y nos quita el hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, como les decía, los ingresos exentos son los que, por ejemplo, cuando ustedes, los décimos no entran en los ingresos para calcular el impuesto a la renta, esos directamente son suyos. ¿Ya? Entonces, es un dinero, los ingresos exentos, el canasto propio, es un dinero protegido. La ley dice, esto es 100% tuyo por esfuerzo o situación y nadie te toca. Entra a tu bolsillo, pero no se suma para calcular los impuestos. Aquí tenemos la tabla comparativa. Esta tabla ayuda a ver ejemplos cotidianos del día a día en el Ecuador. Ingresos grabados y sumas para impuestos. Los ingresos grabados que sí se suman para el impuesto. El sueldo mensual o jornal que recibes. Ustedes, cuando calculen su impuesto a la renta, el valor del íntegro de su sueldo eh, va, se lo va a utilizar en el cálculo, ¿no? Las horas extras y los bonos por eficiencia, las comisiones por ventas, las ganancias de un negocio, ventas de tiendas, de gabinete, etcétera, las ganancias en un negocio, los honorarios si eres plomero, electricista o contador independiente, el dinero de un arriendo si tienes un cuartito alquilado. Las personas que arriendan, ese valor va para el pago del impuesto a la renta. ¿Ya? E ingresos exceptos no pagan impuestos, o sea que ese dinero es suyo directamente. Los décimos, como se los decía a usted, el décimo tercero que nos dan en diciembre, el décimo cuarto, el bono escolar que es en abril y mayo, yo creo que marzo o abril, algo así. Y fondos de reservas del IES.
la jubilación que pagas al IES, las indemnizaciones por despido laboral o accidentes de tránsito, las pensiones alimenticias para tus hijos, ¿ya? Entonces, quedamos claros que los ingresos que sí se suman para el impuesto a la renta son el sueldo mensual, las horas extras, las comisiones por ventas, las ganancias, los honorarios si eres plomero, electricista, contador independiente, el dinero de un arriendo si tienes un cuartito o alquilado, ¿no? Y los que no graban para el cálculo del impuesto a la renta, el 13º, el 14º, los fondos de reserva, la jubilación que pagas al IES, la indemnización por despido laboral o el accidente de tránsito, las pensiones alimenticias. Cuando se cobran pensiones alimenticias, eso no va grabado para el pago del impuesto a la renta. Seguimos, chicos. Bueno, buenos días, Miss. Una consulta. Dígame, dígame. Y en este caso, las utilidades, estarían dentro de los ingresos grabados. Ajá, las utilidades, sí. Sí, ya, ok. Ajá, sí. A ver, dos ejemplos sencillos. Para fijar el conocimiento ponemos estos dos ejemplos. El empleado de una fábrica eh, recibe sueldos mensuales de $6,000. $500 de horas extras y $500 de 13º. Entonces, los valores que van grabados son los $6,000 más los $500 de sus horas extras. Su décimo no va grabado para el impuesto a la renta. Para calcular el impuesto de Juan, solo sumamos el sueldo y las horas extras, el canasto grabado, el 13º, va al canasto exacto y no olvidamos de él para la matemática del impuesto. Vamos con el ejemplo B. El taxista o conductor ingresa carreras por $14,000 del día en su vehículo, $2,000 porque tuvo un choque y la aseguradora le pagó el arreglo del carro. Entonces, los $14,000 de la carrera son su trabajo diario, por lo tanto, son grabados. Los $2,000 del seguro son una reposición por un daño de indemnización, así que son exentos. El SDI solo le medirá el impuesto sobre los $14,000. Pregunta, si ganó $13,000 de sueldo del año y 1,083 de su décimo y tengo que pagar impuestos. Respuesta, no, porque el restar los décimos exentos, tu ingreso grabado es de $13,000. Y así es lo que resta el aporte al IES. Tu ganancia real queda por debajo de los 12,208, quedas libre de impuestos. Pero ojo, quedan libres de impuestos, pero sí tienen que declararlo. Gastos deducibles. Lo que sí es deducible. Mercadería, materia prima, los insumos para fabricar o vender. Arriendos. El pago de local, comercial, taller u oficina. Sueldos y aportes. Lo que les paga a tus trabajadores legalmente en el IES, ¿ya? Servicios básicos del local, luz, agua, internet, décimos, internet dedicados al negocio, ¿ya? Entonces los servicios básicos de luz, como nos preguntaba alguien, sí son deducibles para restar el impuesto a la renta. Lo que no es deducible, gastos personales mezclados en la compra de comida para causa usando la cuenta del negocio, gastos sin factura, cualquier compra en la calle donde no te dan factura autorizada, pues no. Multas y recargas, las multas de tránsito o penalizaciones del SI no se restan del impuesto. Si usted va a pagar el impuesto a la renta y tiene un crédito tributario y tienen una multa ante el Servicio de Rentas Internas, no puede utilizar su crédito tributario para eso. ¿Ya? No puede usar el crédito tributario, la multa que le impuso el Servicio de Rentas Internas a pagar el impuesto a la renta. Ojo con eso.
Bienes de lujo, personales, joyas de ropa que no sea uniforme de trabajo. Es decir, los gastos deducibles son los que son generados por el negocio. ¿Ya? ¿Estamos claros? Seguimos. Vamos a hacer el cálculo del formulario 102A para declarar mi impuesto a la renta. Hoy en día el Servicio de Rentas ha unificado los antiguos formularios físicos en una sola sección digital en su portal llamado Formulario de Impuesto a la Renta a Personas Naturales. La próxima semana, asimismo, ingresamos el- empezamos con la clase con un videíto enseñándoles a calcular el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces entramos a la página oficial, al www.sri.gov.es, SR en línea, con el número de cédula y su RUT y contraseña. Ya ustedes como contribuyentes y están pagando sus impuestos, ya deben de tener su RUT y su contraseña para ingresar al portal del Servicio de Rentas Internas. 2. En el menú de la izquierda selecciona declaraciones, declaración de impuesto, elaboración y envío de declaraciones. Después vamos a elegir el impuesto a la renta de personas naturales e identificar el año fiscal que se va a declarar. Hay unas preguntas, así como hicieron las preguntas cuando hicimos el cálculo del IVA, igual esas preguntas de perfilamiento. ¿Para qué son estas preguntas? Para que a ustedes al contestar sí o no, a usted se le va incrementando los rangos que tienen que llenar, o sea, los lugares que tienen que llenar, los espacios que tienen que llenar. Ya se les va aumentando automáticamente según las preguntas que usted responda. El sistema hará preguntas como si tienes ingresos bajo relación de dependencia, perteneces al régimen RIMPE. El responder sí o no, el formulario se abrirá automáticamente con los casilleros necesarios. A ustedes se le habilita los casilleros que necesarios para declarar su impuesto a la renta. Y también el Servicio de Rentas Internas, ustedes al poner su RUT ya saben con quién están hablando. Entonces también esa es otra opción o sea, eso ya incluso hay ocasiones que les mandan el formulario casi lleno, ¿da? Y si ustedes están de acuerdo, ponen sí y se les formula se les gestiona para que realicen su pago, ¿ya? Seguimos. A ver, ya. Bueno, el sistema hará, bueno, ya, seguimos. Los casilleros claves, el ADN del formulario, chicos. Para que tus estudios, a ver, no se pierdan entre tantos números, les voy a enseñar qué casilleros es lo que a uno se les va habilitando, ¿no? Se busca esta sección y se códigos específicos en la pantalla. El sistema del SRI ya trata de gran parte de información, o sea, como usted ya tiene gran parte de su información, ya le sale su root, sale su dirección, sale su régimen que está ahí y acá sí sale todo lleno. Y gracias a las facturas electrónicas, pero siempre se debe de verificar. Ustedes verifiquen, si no están de acuerdo, tienen la opción de reclamar. Aquí en el casillero 741, aquí aparecen los ingresos por sueldos y salarios, relación de dependencia. Por ejemplo, a mí ya me sale esos casilleros ya elaborados. El SRI ya jala directamente de lo que reportó el empleador, es decir, mi jefe. El casillero 751 muestra los gastos deducibles por aportes personales al IES del 9.45% que calculan en el caso de Carlos, en el caso del ejemplo que les di de Carlos. Casillero 765, sección de gastos personales. El sistema muestra el total del dinero acumulado en facturas
electrónicas, de salud, educación, vivienda y alimentación. Por eso, por ejemplo, en mi ejemplo, yo les pago la universidad a mis hijos, entonces a mí esas facturas tengo que pedirlas a mi nombre para que en el momento que yo hago mis pagos, mi impuesto a la renta, eso automáticamente ya me va deduciendo. Entonces, estos valores, estos casilleros, ustedes ya les salen llenos, ¿ya? Por si ustedes tienen alguna objeción, pueden hacer el reclamo. Seguimos. El casillero 612. Aquí se coloca los ingresos anuales por libre ejercicio profesional. Las facturas que emitió María, en el ejemplo de María, por sus servicios. El casillero 632, los costos y gastos deducibles, directamente relacionados con esa profesión, el arriendo de la oficina, el de los suministros, etcétera. Ojo, todo tiene que estar facturado para que estos valores se sumen a sus descuentos para el pago del impuesto a la renta. Cálculo automático. Tras verificar las facturas y colocar el número de cargas familiares, hijos, padres que dependan de ti, el sistema calcula de forma automática la rebaja al impuesto en los casilleros de liquidación. ¿Ya? Entonces, los casilleros de retención en la fuente, aquí se reflejan todos los adelantos de impuestos que hicieron en la persona durante el año. Es sumamente, o sea, ustedes se acuerdan que nosotros nos retenían, en el caso de, creo que fue de María, que le retenían el 10% de retenciones en la fuente, y les dije que eso serviría como crédito tributario o crédito fiscal. Aquí se nos refleja. ¿Ya? Importante revisarlo porque este valor resta directamente al dinero que se le va a transferir al SRI. ¿Ya? Este valor resta sin hacer el cálculo, sin nada de eso. Ya este valor neto que nos cobraron a mí es el que eh, va a restar al pago del impuesto a la renta. Chicos, bueno, yo creo que ya hemos hablado sobre el impuesto. Tengo una manito alzada. Kerly, dígame, Kerly. Buenas, no, mi consulta es si es diferente la declaración del impuesto a la renta, más que todo para las personas que son del servicio público, en este caso los policías. ¿Vendría a ser igual, así mismo como nos está explicando la declaración del impuesto a la renta, o es diferente o cambia Mm, ciertas cosas? No, yo el impuesto, por ejemplo, yo también, un policía es un servidor público igual que yo lo hago así. Ajá, ¿ya? Así con gastos deducibles, suma, resta, todas esas las operaciones que les digo. Bueno, chicos, vayan prendiendo sus camaritas para tomar la asistencia. Espero que la próxima clase le traigo el llenado del formulario, y ese es incluso hasta más fácil, ¿ya? Les voy a poner en la clase de hoy, les voy a adjuntar los archivos. A ver, también les hice algo. Aquí les hice algo. La guía rápida para declaración del IVA en cero y la guía rápida mensual con valores, ¿no? Esos dos archivos se los voy a adjuntar para que ustedes se puedan guiar, ya que la próxima tarea yo les voy a decir, ¿sabes qué? Lléname tal formulario, lléname tal formulario, y ustedes lo van a hacer en base a lo que yo les he indicado y con los archivos que voy a adjuntar. Bueno, vamos a tomar la asistencia. El deber, no se olviden que el deber es hasta hoy. Si no entregaron el deber hoy día, se quedan y no van a poder retirar su certificado de aprobación. ¿Ya? Ahora sí, que tengan un bonito fin de semana. Ahora sí, pelen el diente, como les digo, que les voy a tomar la fotito, ¿ya? A ver, déjenme tomar otra fotito.
Ahí fue. Ahí salieron todos los que están ahí incluidos. Ya chicos, ahora sí pueden pagar sus máquinas, pueden pues, apagar su cámara. No olvidar hacer la tarea. Es mi insistencia que siempre hagan la tarea porque ese es uno de los requisitos bases para que ustedes entreguen, para que ustedes descarguen su certificado de haber aprobado su cursito. ¿Ya? Cualquier duda Señorita, me... no puede apagar, no puede prender la cámara. Perdone, disculpe que le interrumpa. No Ya, puede ya, prender ya. la cámara. Ya, tranquila, yo veo de una manera, es que cuando ustedes prenden la cámara se me es más fácil tomar la asistencia, por igual queda registrado su ingreso. ¿Ya, chicos? Bueno, que tengan un Ya, bonito fin de listo, semana. gracias. Ya, otra cosa, ya hoy les voy a subir la tarea. Si tienen alguna duda, me preguntan. Y la tarea es igual que la tarea anterior, parecida, pues, ¿no? Con los enunciados, ustedes me van a hacer un cuadro, me lo pueden hacer en Excel, me lo pueden hacer en Word, me pueden hacer incluso, hay personas que me lo han hecho a mano, le toman fotito a la tarea y me la suben porque no tienen una computadora, eh, me suben al sistema, me suben a la plataforma, ¿ya? Bueno chicos, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes.